Ya. ¿Se acuerdan lo último que vimos? Ah, fue la prueba. Hoy día nos toca ver modulación en amplitud. A todo esto, ¿cómo estuvo el receso, jóvenes? ¿Aprovecharon su receso? Aprovechar de hacer nada, sí, profe. Eso está súper bien, súper bien. Esa era la idea. ¿Y el resto? Lo mismo. Excelente, me parece. Todo bueno. Súper bien. Esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, en base a eso, reconectarse ahora es como difícil, ¿eh? ¿O no? Más o menos. Lo bueno es que nosotros vamos a empezar materia nueva, así que hay como partir de cero. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, vamos a iniciar, ¿cierto?, lo que es modulación en amplitud, que ya habíamos visto algo, ¿cierto?, que esto se basa en el desplazamiento de frecuencia. ¿Ya? A modo recordatorio, ¿cierto?, lo que nosotros teníamos, el desplazamiento de frecuencia, se daba en base a la multiplicación de un coseno. Denme un segundo. Viene más gente, ¿eh? Entonces, retomando, modulación en amplitud se basa en la propiedad de desplazamiento de la transformada de Fourier, ¿ya? Entonces, nosotros cuando teníamos una función en el tiempo y una función de transferencia, una función en frecuencia asociada, nosotros cuando multiplicábamos, ¿cierto?, por una exponencial compleja, lo que producíamos es un desplazamiento a la frecuencia dada por esa exponencial, de manera íntegra, no había ningún cambio de la forma, ¿ya? Por eso nosotros hablábamos de desplazamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de modulación, básicamente lo que hacemos es un aumento de la frecuencia. Entonces, esto se produce, por ejemplo, para las radios AM, FM, lo que uno escucha, ¿cierto? O la televisión, que nosotros tenemos información en banda base, ¿cierto? Audio, video, y nosotros lo elevamos. El audio, recuerden que llega hasta los 44 kHz, ¿ya? O 40 en ancho de banda, ¿cierto? Del muestreo, ¿ya? Porque el ancho de banda efectivo son 20, 22 kilos. Y eso uno lo transmite, ¿cierto?, a diferentes frecuencias que ya son las frecuencias portadoras. Nosotros podemos sintonizar, ¿cierto?, una radio FM
102.4 MHz, ya 92.5 MHz, y ese desplazamiento se produce, ¿cierto?, con el omega cero. Bueno, aquí nosotros lo tenemos en radianes por segundo, ¿ya? Pero obviamente nosotros podemos tener la conversión a Hertz, ¿cierto?, multiplicando por 2pi, ¿ya? Entonces, ese efecto se logra, ¿cierto?, con la multiplicación. Ahora, la identidad de Euler, ¿cierto?, o Euler, que es lo mismo, ¿ya?, se produce, ¿cierto?, con las funciones coseno, que es una suma de las dos exponenciales. Por lo tanto, nosotros, la propiedad de desplazamiento, por ser una función real, ¿cierto?, va a producir un desplazamiento hacia el lado derecho del espectro, como está aquí, ¿cierto?, en la propiedad original, que es la exponencial con el signo positivo, y hacia la izquierda, por ser el reflejo a las frecuencias negativas, ¿ya? Entonces, nosotros usamos, ¿cierto?, cualquier función que vamos a modular. Y en general, para efectos prácticos, nuestra señal de prueba de evaluación siempre es una señal sonidal, ¿ya? Perdón, aquí es coseno, da lo mismo. Esta señal nosotros le denominamos moduladora, ¿ya? Porque esta señal va a modular la portadora, ¿ya? Recuerden que la portadora es la señal que tiene alta frecuencia. Si uno habla de proporciones, ¿ya?, uno tiene una relación, ¿cierto?, de frecuencia portadora bastante más grande que la señal moduladora, ¿ya? Y aquí hay una característica súper importante. Para lo que es señales AM, el ancho de banda de la señal AM tiene que ser limitado. Por ejemplo, hablábamos de la señal de voz. Llega hasta los 22 kHz, si es audio. Música, ¿cierto?, FM. Si es voz, va a llegar hasta los 4 kHz. Y eso implica que no puede haber información más allá de ese ancho de banda, ¿ya? Y lo otro es que el valor medio tiene que ser cero, ¿ya? Esas son las dos características principales. Ahora yo tengo aquí una función, ¿cierto?, coseno, que obviamente cumple. Si uno analiza, ¿cierto?, la transformada de Fourier de una función coseno, sabemos que un delta de Dirac, ¿ya?, tiene un ancho de banda equivalente, ¿cierto?, a su posición, ¿cierto?, en frecuencia. Recuerden que en banda base, ¿ya?, los anchos de banda se miden desde 0 hasta la frecuencia máxima, ¿ya? Eh, y el valor medio obviamente aquí es 0, ¿ya? Por su parte, esta señal moduladora, ¿cierto?, va a modular, como dice el nombre, a una función, ¿cierto?, que es más rápida. Aquí también es un coseno. Esta la voy a alinear un poquito. De frecuencia mayor. Y ahí uno puede ver, ¿cierto?, la proporción, que es bastante mayor. Nosotros tenemos, ¿cierto?, en el coseno de aquí tenemos mucha más frecuencia, mucho más periodo, ¿cierto?, que el caso de la moduladora. Por lo tanto, esta señal se llama portadora. Y en general, como les decía antes, la expresión general es coseno, ¿ya?, porque incluye, ¿cierto?, los dos exponenciales, ¿ya?, omega sub c, y el c, lo voy a escribir aquí, significa la portadora, carrier, ¿ya? Y es una función periódica, ¿ya? No necesariamente la moduladora tiene que ser periódica. Aquí yo puse como ejemplo, ¿cierto?, una función coseno, pero puede tener cualquier forma. La única imposición o requisito que tiene que tener es que es de ancho de banda limitado y valor medio 0, ¿ya? Pero la portadora tiene que ser periódica, ¿ya? Aquí yo estoy usando una función coseno, pero puede ser una función senoidal, una función triangular, una función cuadrada, trapezoidal, etc., ¿ya? La condición es que sea periódica, nada más, ¿ya? Entonces, ¿cómo es la operación de modulación entre la moduladora MDT y la modulada, o sea, y la portadora? Nosotros, recordando, ¿cierto?, la propiedad de la transformada Fourier, lo que hacemos es multiplicar.
Multiplicando entonces la moduladora con la portadora, nosotros nos tenemos que hacer una idea más o menos de cómo resulta la multiplicación. Bueno, si se dan cuenta, todo este gráfico yo lo hice en MATLAB, ¿ya? Que es bastante práctico hacerlo. Entonces, si se fijan, el resultado de multiplicar una con la otra es mantener, ¿cierto?, la frecuencia rápida de la portadora. Y si se fijan, la amplitud de la portadora va cambiando según la moduladora, ¿ya? Si yo tomo esta aquí, me queda traer al frente. ¿Ya? Si uno monta, ¿cierto?, sobre esta, va a quedar, se notan básicamente los cambios de amplitud de la portadora, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, viene la parte positiva, viene la parte negativa, sube, baja, y así va el recíproco, ¿ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Consulta. ¿Alguna duda? Consulta, jóvenes. Profe, entonces, ¿cómo era la resultante? ¿Mantiene la frecuencia de la portadora y la amplitud de la moduladora? Es No entendí una bien eso. multiplicación de las dos, ¿ya? Mantiene Vale. la forma de la moduladora. Eso es lo que hace. Ah, Pero la ok. frecuencia es de la... Mira, voy a hacer un gráfico. Si yo, por ejemplo, hago... Porque esto en el fondo se ve todo en Fourier. Si yo hago un gráfico, a ver si puedo hacer un gráfico rápido. ¿Cómo será el espectro en frecuencia? A ver. A ver si saco este. Frecuencia, me falta el eje. Ahí está. Ya. La primera señal es una función coseno. ¿Ya? ¿Cuál será el espectro? Todos recordamos, ¿cierto?, que el espectro le pusimos frecuencia moduladora. ¿Ya? Esta es una función cosenoidal. Le vamos a poner a la frecuencia, como la portadora es omega sub c. Recuerden que portadora, el c es de carrier, portadora. A este le vamos a poner omega sub m. ¿Ya? Entonces, el espectro en frecuencia de esta señal es ese. Dos impulsos centrados en el origen, ¿ya?, con frecuencias... Ahí está. Esa es la señal. ¿Ya? Cuando nosotros la multiplicamos, ¿cierto?, con esta portadora, lo que obtenemos como resultado es la de abajo, ¿cierto? Mantenemos la frecuencia y la amplitud de la portadora cambia. Espectralmente, yo voy a copiar de nuevo este de aquí, y este de acá, y este de acá. ¿Qué es lo que está pasando? Al multiplicar, ¿cierto? Este lo pongo aquí y este lo pongo acá. Aparece ahora, ¿cierto?, la frecuencia portadora. La vamos a colocar aquí. Harto más grande que la frecuencia moduladora. Entonces, al multiplicar, ¿cierto? Viene alguien más entrando. Multiplicamos y ¿qué pasa? Recuerden que esta zona de aquí, ¿cierto?, es banda base, que es en torno al origen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un coseno, ¿cierto? O sea, el coseno tiene una exponencial que va a desplazar a frecuencia positiva y el otro a frecuencia negativa. Ahí. ¿Ya? Entonces, esa señal de ahí es la de aquí. Entonces, este efecto que les digo yo que cambia la frecuencia, ¿cierto? Y el efecto de la amplitud se nota porque están los dos
e impulso de Dirac, ¿ya? Que estaban originalmente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ven esos dos delta Dirac? Con la amplitud, ¿cierto? Modificando la amplitud de la portadora, se ven esos dos impulsos en la frecuencia. Ahora, fíjense que la frecuencia original, ¿cierto? De la moduladora, ¿ya? Cambia, ¿cierto? Y la frecuencia ahora aquí va a ser omega c más omega sub m. Y la de abajito va a ser omega c menos omega m. ¿Ya? Y el reflejo va a ser lo mismo, pero negativo. Y fíjense que aquí no hay nada, ¿ya? Esa no existe, ¿ya? Porque la portadora no está, ¿ya? Entonces, como no está, este sistema se llama modulación doble banda lateral. Aquí lo voy a colocar. Sin portadora. La sigla que usamos es DSBSC, que es el inglés, ¿ya? Fíjense que es un detalle súper importante. La portadora no se ve, ¿ya? La portadora no está en el espectro. La portadora desaparece, ¿ya? Porque obviamente, voy a volver para atrás. Si uno, cierto, saca la transformada de Fourier de la portadora de esta de aquí, uno sabe que es un delta Dirac justo en la frecuencia portadora, en omega c, y su reflejo, ¿cierto? Su espejo en menos omega c. Esa es la transformada de Fourier. Pero al hacer la multiplicación, ese desaparece. ¿Ya? Y nos queda dos impulsos, cuatro en total, ¿cierto? Dos impulsos en el lado derecho y dos en el lado izquierdo. El hecho de que desaparezca cierto componente en la frecuencia portadora hace de que el sistema se llame sin portadora. ¿Ya? Entonces esta la voy a duplicar. Porque así como existe el sistema, esto lo voy a borrar. No lo voy a colocar más allá. Sin portadora existe el sistema con portadora. Y la sigla cambia. Y obviamente, ¿ya? La forma de onda va a cambiar solamente aquí. Entonces yo le pregunto, ¿cómo hacemos para que la portadora aparezca ahí? En esta ecuación, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos? Solamente le agregamos, ¿ya? Solamente le agregamos la portadora. Entonces nosotros le sumamos la portadora, ¿ya? Entonces analíticamente lo que hacemos es sumar la portadora. Y ahí nos queda la modulación AM doble banda lateral con portadora. Si uno se fija, ¿cierto? La ecuación aquí no tiene la portadora y en el espectro no aparece la portadora. Y en la siguiente sí aparece, ¿ya? Entonces tenemos dos sistemas, con portadora y sin portadora. ¿Alguna duda? Consulta, jóvenes. Hasta aquí. Dudas, consultas. Entonces, la pregunta, ¿por qué se llama doble banda lateral? Independiente, ¿cierto?, de que tenga portadora o no tenga portadora. ¿Ya? A ver, voy a avanzar así. Ahí está. Fíjense que esta información que está aquí, yo la voy a quitar el relleno. Es exactamente igual a la que está aquí.
¿Ya? Dudas, consultas, jóvenes. ¿Ya? Entonces, al ser doble banda lateral, ¿ya? Obviamente uno está enviando, fíjense, el doble de información. Entonces, por eso el doble banda lateral. ¿Qué es lo que puede hacer uno? Suprimir. Y le pone un relleno de color blanco. ¿Qué pasa si yo suprimo esa banda? ¿Ya? Yo estaría haciendo una modulación. No vamos a anotar aquí. Modulación AM, banda lateral única, sin portadora. ¿Ya? Y lo mismo se puede hacer con el sistema con portadora. Ahí. Entonces yo puedo suprimir una banda porque estoy enviando el doble. Vamos a llamarme con banda lateral única. Con portadora. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna consulta, jóvenes? Todo ok, al menos por ahora. Profe, sí. ¿Sí? Y para cuando es con banda lateral única, ¿la fórmula cómo queda? ¿Hay que sumarle, hay que restarle o qué se Buena hace? pregunta. ¿Cómo nosotros logramos hacer esto? Independiente del sistema, ¿cierto? ¿Cómo yo hago esto? Esto que hice aquí, ¿cierto? Con los cuadraditos. Tenemos, porque en el fondo la ecuación va a ser multiplicar una con la otra, y con este caso, como es con portadora, le sumo la portadora, que es la ecuación que está aquí. Ahora, ¿cómo yo hago eso? Esa eliminación. ¿Cómo la podría hacer? ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo se elimina eso? Podría ser restando una señal sinusoidal con esa frecuencia. Y si no fuese senoidal, sería otra forma. ¿De qué otra forma podría ser? Fíjense, si yo pongo un cuadradito aquí, ahí,
Con un pase alto. Exactamente, con un filtro en realidad. ¿Ya? Con un filtro va a ser la forma más simple de eliminar esa información. Entonces cualquier tipo de filtro puede ser, ¿ya? Filtro pasalto, pasabanda, ¿ya? Y esa es la forma más práctica de hacerlo. En realidad, es la forma en que se hace esto. ¿Dudas, consultas? Ya, muchachos, si no hay duda o consulta, quedamos hasta aquí. Vale, profe. Listo, muchachos, la clase quedó grabada. En cuanto yo termine de bajarse, la subo y la comparto. Ya, muchachos, que estén Entonces, bien. bien. Nos estamos viendo mañana. Chao. Chao, Chao. jóvenes. Chao, profe. Profe, chau, chau. Chao, chao. Eso deben entrar a negociación.
La raja. La segunda. ¿Qué? ¿Puedes darme pan? Ya, yo te doy un pancito. Hay que preguntarle a Camilo. Ese es el objetivo. No. Ah, perfecto. Sin embargo, lo voy a huear, lo voy a huear, lo voy a huear.